Alien Planeta Tierra ha regresado esta semana con el episodio 3, y con un título como Metamorfosis, que hace referencia al proceso de transformación de una forma inmadura a una forma adulta. Vimos cómo eso ocurría en muchos de los personajes a lo largo de este episodio, ya sea con Nibs, cuestionando no solo quién es, sino qué es, o Kirsch asumiendo la responsabilidad al creer que está al mando y empezando a verse a sí mismo como una especie superior al ser humano, o incluso el pobre Joe, tratado como un cuerpo fresco sobre una bandeja del que simplemente van a extraer partes. Todo eso terminó convirtiéndolo en un cyborg en el proceso. Este episodio dio continuidad de forma efectiva a los dos primeros, y al centrarse en los personajes secundarios, pudimos ver los distintos complejos que estarán presentes durante el resto de la temporada. Así que con eso dicho, vamos a sumergirnos en el episodio de esta semana. Aquí tienes el final explicado del episodio 3 de Alien Planeta Tierra. Solo para que lo sepas, este video contiene spoilers. Aunque Nibs no tuvo mucho tiempo en pantalla en este episodio, lo que vimos de ella fue bastante significativo. Después de encontrarse cara a cara con la especie 64, casi tenerla saltando hacia su rostro y enfrentarse a lo que originalmente habría sido la muerte, Nibs comenzó a cuestionar el proceso de transferencia que ocurrió, por qué no podía conservar su nombre. ¿Y qué era exactamente ahora? Es fácil olvidar que estos híbridos tienen mentes de niños dentro de cuerpos sintéticos que están diseñados para parecer adultos. Así que, por supuesto, va a tener muchas preguntas sobre lo que está sucediendo. No hace mucho, ella estaba terminalmente enferma y al borde de la muerte. Y ahora, aquí estaba, viéndose completamente distinta y sin respuestas sobre quién era esencialmente. Justo al final del episodio, Nibs se miraba a sí misma en el espejo y tenía un recuerdo en el que preguntaba, ¿cuándo vamos a poder volver a casa? Y le respondieron, no vuelves. Esto mostró que extrañaba la vida que tenía antes, porque al menos sabía quién era y sabía quién era su familia. Su escena concluyó con ella metiéndose un dedo en el ojo, y pudimos ver que no era un ojo real. Eso me hizo pensar en el comienzo del episodio, cuando vio a la criatura alienígena dentro del frasco, y considerando que su ojo ya no era humano, sino sintético. Creo que en esa primera escena estaba observando el ojo del alienígena y reflexionando sobre cómo ella era igual de alienígena que ellos, solo que a ella la mantenían en un frasco más grande. La transición de todos los demás pareció bastante fluida, pero en ella vemos una mente que está experimentando fricción y resistencia hacia el cuerpo y el entorno en el que se encuentra. Así que me pregunto si va a llegar a un punto de quiebre y se volverá contra quienes la rodean porque extraña la vida que tenía antes, o si buscará la manera de volver a casa. La triste realidad es que, incluso si hiciera algo para destruirse, Cavalier simplemente la reiniciaría y haría que se volviera a encender. Uno de los puntos de venta de estos híbridos era que nunca podían morir, y Curly incluso lo mencionó en este episodio. Así que ahora Nibs está prácticamente prisionera en un cuerpo que no quiere por toda la eternidad. Uno de los arcos más interesantes de este episodio fue el de Kirsch. Tuvo un rol central mientras se recolectaban los especímenes, y hubo una línea que Cavalier le dijo que, para mí, muestra claramente la dirección que tomará el personaje. Cavalier le dijo, pensé que se suponía que eras mejor que un hombre, pero todo lo que escucho son excusas. La expresión que tuvo después mostró que ese comentario se le subió a la cabeza y casi que parecía querer probarle a Cavalier que efectivamente era mejor que un ser humano. En este episodio también hubo varias discusiones sobre quién se encarga de cuidar a los híbridos. ¿Era Lady Sylvia, Cavalier o Kirsch? Y al ver a Smee y Slightly alinearse detrás de Kirsch cuando Morris preguntó, ¿él es su padre?, quedó claro que Kirsch era quien estaba al mando. Kirsch incluso miró a Smee y Slightly abrazados, y los observaba como un padre orgulloso. Así que definitivamente hay algo que va a desarrollarse ahí. La escena de apertura del primer episodio básicamente nos describía qué especie sería la superior: los cyborgs, los sintéticos
¿O los híbridos? Los humanos ni siquiera son mencionados. Eso me hace pensar que Kirsch podría estar planeando derrocar a Cavalier, y una razón posible sería por la forma en que este último lo trata. Durante este episodio, Kirsch comenzó a operar uno de los huevos seno, extrajo su núcleo y lo fusionó con el pulmón de Joe dentro de un tubo de ensayo para observar la reacción. Básicamente trató a Joe como una persona desechable, alguien de quien podían extraer partes y reemplazarlas con componentes robóticos, convirtiéndolo finalmente en un cyborg. Sin embargo, parece que todo esto podría formar parte de un plan más amplio de Kirsch para tomar el control. Cuando Cavalier se acercó al huevo seno, Kirsch lo empujó y dijo: «La criatura debió haberse gestado dentro de un huésped humano, como tú». Y cuando dijo «como tú», sus ojos parecían atravesar a Cavalier. Se sentía como si estuviera menospreciando la vida humana. Y esa fue claramente una reacción al modo en que Cavalier lo había tratado antes, insinuando que Kirsch se suponía que debía ser mejor que un hombre, cuando en esa situación, Kirsch claramente lo era. Al usar las partes del cuerpo de Joe para probar cómo reaccionaba la especie, me pregunto si eventualmente hará lo mismo con Cavalier, demostrando así que está al mando absoluto y que, en su visión, los cyborgs son la especie dominante. No tengo la impresión de que a Kirsch le agrade mucho Cavalier, aunque siendo sinceros, ¿a quién sí? Así que esta teoría me parece bastante plausible. El simple hecho de que al final pasara de largo junto a Wendy, que estaba desmayada en el suelo, mostró la determinación que tenía y la completa falta de consideración hacia Wendy, quien es la favorita de Cavalier. Todos los demás han estado siguiendo las órdenes de Kirsch, pero ella no. Así que creo que se va a formar una división entre ellos. Cavalier. En este episodio hubo un acertijo que Mr. Morrow le dijo a Slightly, y una vez más se conectaba con toda la idea de qué especie es más superior que la otra. Morrow es un cyborg, y lo hemos visto casi obsesionado con la misión que le asignaron hace 65 años, cuando fue enviado a recolectar los especímenes. De ahí su obsesión por llevarlos de vuelta a Utani. Había un claro sentimiento de culpa por lo que ocurrió con su tripulación, por el hecho de que sacrificó sus vidas por el bien de la misión, algo que, probablemente, los humanos a bordo no habrían hecho. Y con esa culpa, la cual describió como las peores partes del hombre, Morrow la subió a la base de datos central y la borró de sí mismo, lo que esencialmente le permitió sentirse más libre de los eventos que ocurrieron. Mr. Morrow entregó, en esencia, su humanidad para convertirse en un trabajador programado al servicio de la causa de Utani. Morrow prácticamente perdió a su familia al unirse a esta misión. Como él mismo se dijo, ha estado fuera toda una vida. Y todos los que conocía están muertos, lo que significa que ya no tiene un hogar. Habló de una hija que tuvo alguna vez, y de los recuerdos que guarda de ella, pero podíamos ver claramente el dolor que sentía al pensar en ella. Mr. Morrow es una amenaza para Cavalier, ya que probablemente usará a Slightly y su amistad con él para penetrar la seguridad. Sin embargo, Kirsch podría ser una amenaza aún mayor para Cavalier, solo que todavía no lo sabe. Si soy sincero, la escena de Wendy con el seno probablemente fue mi favorita del episodio. Ver al alienígena cortado en el suelo y a Wendy de pie con la hoja en la mano fue simplemente épico. Visualmente fue increíble. Wendy pasó la mayor parte de este episodio sobre la mesa de transferencia, donde parecía que intentaban recomponer su mente después de haber quedado dañada tras la pelea. Cuando despertó, fue el sonido de los alienígenas emitiendo chillidos lo que siguió. Pero hay una parte de mí que se pregunta si realmente llegó a levantarse de la mesa. Lady Sylvia nunca la vio salir, ni escuchó que se levantara. Ninguno de los híbridos la notó en la sala, y lo más lógico es que la habrían escuchado. Kirsch no se dio cuenta cuando ella cayó al suelo y gritó, y nadie volteó siquiera cuando las puertas se abrieron. Así que me pregunto si hay algo más profundo detrás de todo esto, aunque claro, también podría ser que todos estaban demasiado concentrados en su trabajo. Al final del episodio 2, vimos que Wendy era capaz de escuchar a los facehuggers dentro de los huevos,
y era un sonido que solo ella podía oír. Durante los momentos finales de este episodio, eso volvió a suceder. No solo escuchaba a las criaturas, sino que también sentía el dolor que experimentaban al ser extraídas del huevo y despedazadas. Desde un punto de vista temático, me pregunto si esto está conectado con el hecho de que ambas están hechas, en esencia, del mismo material. Ambas fueron retenidas dentro del cuartel general de Prodigy, sin posibilidad de salir, usadas para experimentación y atrapadas por toda la eternidad. Una es alienígena, la otra es híbrida, y el enemigo en común es su captor. Wendy puede escucharlas, porque está sintonizada a una frecuencia que nadie más puede captar. Todavía no sabemos si pueden comunicarse, pero imagino que, con el tiempo, lo descubriremos. Creo que este fue un episodio sólido, no solo para la serie, sino para la televisión en general. Diría que probablemente es el mejor show de FX desde Shogun. Hubo un momento a mitad del episodio en el que, mientras lo veía, pensé, hace mucho que no hacen algo que luzca tan bien. Se nota claramente la dedicación que pusieron en el apartado visual de este capítulo. Algunos momentos destacados para mí fueron la pelea entre el Seno y Wendy. Aunque Joe estuvo actuando un poco tonto durante gran parte, no pude evitar preguntarme por qué el Seno no simplemente lo mataba, y en cambio lo atrapaba y lo perseguía. Esa armadura de guión me pareció un poco rara, pero ver a Wendy sosteniendo la hoja cubierta de ácido fue una imagen genial. También me encantó el riff de guitarra que sonaba mientras traían a Wendy y Joe. Tenía ese toque ochentero y capturaba perfectamente el estado de ánimo de lo que estábamos viendo. Melancólico, pero también esperanzador. Cavalier logró lo que quería al recuperar los especímenes, pero al mismo tiempo había la equivalencia de la muerte justo frente a nosotros. Clavaron perfectamente el tono. Además, me gustó cómo, cuando llegaron los especímenes, el ambiente cambió por completo, y el episodio se transformó en algo mucho más oscuro y ominoso, lleno de una sensación de pavor. La dinámica entre Cavalier y Curly también me parece un camino que será muy interesante de explorar. Curly parece tener celos de Wendy, y da la impresión de que va a hacer todo lo posible por superarla, porque quiere ser la favorita de Cavalier. También me pareció brillante la introducción de la historia de Nips, que no sabe exactamente cómo sentirse al estar atrapada dentro de un cuerpo que no quiere, deseando volver a ser quien era antes. Ella va a perder el control, y su silencio literalmente dijo 1000 palabras en este episodio. Estoy muy intrigado por ver a dónde va a llevar esa trama. Esta serie tiene tantos arcos narrativos poderosos que están desplegándose lentamente frente a nosotros, todos conectados con el tema central del show. ¿Qué define una vida? ¿Cuánto vale? ¿Y quién está realmente en control? Y ahí lo tienes. Final explicado del episodio 3 de Alien. Planeta Tierra.